formar el grupo de los chichimecas había varios grupos de indios que eran los cascanes, los ritilas, los huachichiles y otros, los borrados. Entonces de ahí salió el grupo de los huachichiles, que se dice que eran los más aguerridos y los que conocían mejores tácticas para la guerra y para pelear. Porque incluso dicen que hay cierto que eran también caníbales. Pero lo que ellos en realidad comían era la carne de caballo. Caballo. Porque ellos, cuando había batallas con los españoles, casi siempre salían ganando los indios. Los indios los ganaban porque estos atacaban a pequeños grupos de españoles. Entonces ellos estaban en las montañas escondidos y nomás veían que venían los españoles en pequeños grupos y peleaban con ellos y los vencían a los españoles. Y lo que hacían era luego agarrar la carne de caballo. Para ellos era un manjar. Pero en realidad caníbales no lo eran. Y se ha dicho mucho que eran caníbales. Pero posiblemente alguna vez también se comieron un español. Con el hambre, pues un españolito no me caería mal. Hicieron una españolita. Pues. Entonces, esos grupos habitaron por esta región, por toda esta región. De hecho, ahorita se está preparando un nuevo proyecto con Oranday. Se va a hacer un museo al aire libre, con figuras de los indios huachichiles, con su trayectoria de lo que era la vida cotidiana, qué hacían, ¿verdad? A qué se dedicaban, y se va a inaugurar el domingo. El domingo sí que viene, si os quiere. ¿Dónde lo van a hacer? Allá, con los Oranday. Va a venir un grupo de cronistas de toda la República. Va a haber una reunión el sábado y el domingo vamos a ir todos para allá y vamos a ver ahí todo lo que hay, porque vamos a hacer la narración también comentarles, ¿verdad? Lo que les estoy comentando de los grupos de los indios huachichiles y qué hacían, a qué se dedicaban, y parte también del Camino Real, comentarles del Camino Real, lo del Huachito, lo de la puerta esa del cielo que le dicen que está arriba del cerro, y del Temeroso, la leyenda de la Sierra de la Serpiente, todos esos detalles que hagan cuenta que eso es lo que tenemos aquí de historia, relatos, leyendas. Oye, ¿y leyendas qué? También hay leyendas. No, hombre. Sí, lo que es la leyenda del Cerro del Temeroso, lo que es la del Cerro de la Serpiente. ¿La leyenda del Temeroso de qué? La leyenda a grandes rasgos. A grandes rasgos se lo voy a platicar, que en ese cerro hay una cueva encantada, siempre se ha dicho de eso. Y aparte de eso, hay un tesoro. Pero que para sacar ese tesoro, dicen que hay que aventar un niño recién nacido del Picacho del Temeroso. Entonces, pues eso sería imposible, ¿verdad? No. Se dice que hace años vinieron unos gringos que andaban comprando un bebé recién nacido a propósito para hacer eso. Pero eso ya como en los años 50 aproximadamente. Se comenta que esos gringos vinieron a tratar de comprar un niño para cerciorarse de eso, ¿verdad? Pero es una leyenda, que como puede ser cierta, puede ser mentira. Lo que sí es cierto es de que había una cueva de bandoleros y todo lo que asaltaban a las carretas que venían, que circulaban de México hacia el norte, porque pasaban aquí, lo que era el Camino Real antiguo, lo que ahora es la carretera Zacatecas, Saltillo y todo, circulaban carretas. Entonces, los salteadores iban y atacaban a ese grupo de carretas, los asaltaban, les quitaban todo lo que traían, inclusive raptaban mujeres y las traían y se escondían en la cueva del Cerro del Temeroso. Y la riqueza que lograron juntar, ahí la fueron acumulando. Se dice que al final de cuentas ahí todos se vinieron separando y destruyendo, pero que el jefe se quedó con la mayor parte de la riqueza y que se cree que es lo que está en el Cerro del Temeroso. Pero la cueva siempre la han buscado por el frente y no es la cueva del frente, sino que se dice que está a un costado del Cerro del Temeroso, porque entraban con todo y caballos y acá por el frente es imposible, ¿verdad? Y aparte de eso, se habla de otras cosas más, ¿verdad? De ahí del Cerro del Temeroso, hay otras leyendas más del jinete negro del Temeroso. Ese es un jinete que se aparece en el arroyo del cerro del Pedrao, bajando el cobre. Mucha gente que vivía en el cobre y que transitaba en las noches, algunos mineros lo llegaron a ver y les decía, se les aparecía, les decía que él era el dueño del Temeroso y que todo aquel que quisiera acompañarlo le iba a entregar la riqueza que estaba escondida ahí. Pero que dicen que era un charro, bien portado, ¿verdad? Con ornamentos de plata y su sombrero charro y todo, vestido
de charro y todo su ornamento era de plata. Y que el caballo cuando venía, bajaba, supuestamente dicen que baja por el arroyo, y que cuando viene por los relices viene aventando chispas de lumbre. Eso es lo que contaba la gente a los que les aparecieron, porque sí había gente que sí lo lograron y llegaron a ver. Entonces, esa es otra parte de la historia, de un relato o leyenda, ¿verdad? Pero hubo gente que sí lo vieron. Dicen que venía por todo el camino del Huachito para arriba, allá del Cerro Temeroso, al pie del Cerro Temeroso, y se desaparecía en el arroyo, ahí donde está ahora la mina de Palomas, que porque allí estaba una veta muy rica que fue la que encontraron y de ahí salió la mina de Palomas. Y allí ese jinete se desaparecía. Y se cree que ese era el motivo de que ahí se desaparecía, para que la gente entendiera que ahí había algo. Que realmente veían eso, eran los que andaban por acá, se venían al cine aquí a Concha, los iban por todo el camino hasta el Cobre, en la noche. O los trabajadores que venían de San Marcos, los trabajadores que venían de ahí del Cobre, que eran de aquí de Concha. O algunos se desapareció ese jinete. Esas son las evidencias. Y vimos una lumbre, una vez estábamos allá en la madrugada. Hace como un mes, ¿no? Sí. Arriba donde está la loma, hay unas tapias. Ahí, en ese punto, ahí vimos la lumbre. Pues se dice que por ahí hay un dinero escondido y ya lo han buscado, pero en realidad eso, lo que provoca esas lumbres, esas llamaradas, es el gas del dinero que está escondido. Puede ser dinero o pueden ser restos humanos, huesos que están sepultados allí. Por eso es muy común que después de una lluvia en la noche es cuando se ve, porque la misma humedad provoca que el gas brote. Entonces dicen que por eso ven así una lumbre, ¿verdad? O se ve un resplandor, pero en cierta área nada más así de lugares, ¿verdad? Nosotros ahí tuvimos como 15 minutos más o menos, estuvimos viendo la lumbre, ¿verdad, Charlie? Todavía la última vez que logramos ver eso fue en el 89 todavía, en el Cerro Temeroso. Por mucho tiempo se veían esas bolas de lumbres, de bolas de fuego, que llegaban de diferentes partes y hacían como una rueda ahí, lo que es abajo del reliz de Cerro Temeroso. En esa parte, ahí se juntaban. Siempre llegaban como a las 10 de la noche y como anteriormente, lo que es el cerro, ¿verdad? Siempre es muy oscuro. Se veía muy bien las bolas de fuego y saltaban de un lado a otro y otro. De ahí brincaban al cerro que está allá por donde tiene la casa Beto, el que hizo la casa Beto, al cerro de enfrente. A ese cerro se le conoce como el Cerro de la Bruja. No sé si habrán fijado que tiene la cara de una bruja, ese cerro. El cerro que está ahí, si ustedes lo miran de ahí de las curvas, ahí de las primeras curvas, se mira, la cara de la bruja está como mirando hacia arriba. Todo lo que es Peñascal para abajo es el pelo. Ahí donde está la piedra parada es la verruga. Los matorrales verdes son los ojos. Y se ubica muy bien. Y se ve muy bien. Y yo soy a la gente y la sacan así y dicen, no, entonces emociones. No, es cierto, es una bruja. Y luego lo toman fotos. Y ya cuando lo visualizas bien, ya cuando lo ubicas bien, fácil encuentras si tiene la cara de una bruja. Y de ahí, en aquellos años, de allí de ese cerro al Temeroso, brincaban ese grupo de lumbres y eran brujas. Después de las 12 de la noche, ya cada quien se iba para su rancho, porque venían de los ranchos de los diferentes. De Santolaya, de La Verna. De Mazapil, de aquí de Concha, de ahí del Cobre. Hacían sus reuniones ahí. Hacían los aquelarres los viernes. Y el día último de noviembre, o sea, el día de Halloween, un día antes del Halloween, o la noche de brujas que le llamaban, ahí se reunían las brujas. Y mucha gente de aquí del pueblo lo veía, eso era de una costumbre ya que se veía aquí en el pueblo en aquellos años. Porque inclusive dicen que se transforman en lechuzas. Y ya han atacado a las personas. Ellos dicen, es que nos aleteó una bruja, Eso se oía muy seguido cuando el camioncillo que va de aquí a Mazapil, que transportaba la gente
Sí, sí. Ese que sube casi todos los días, que va hasta Mazapilca, cuando subían por aquí y que iban hasta Cedros y más allá de Cedros, ellos las veían. Ellos son los que platicaban, no, nosotros vemos las brujas muy seguido. Y sí, nos vienen siguiendo. Digo, a mí sí me tocó. Bueno, en esas narraciones que de la gente de antes decían que para ahuyentar a esas lechuzas que eran como brujas, decían, no, decían, nomás díganles una bola de maldiciones y se van. Y también decían que otra forma de pescar brujas era a rezar Las rosarios 12 con un verdades. cordón y iban haciendo nudos. Las 12 Rezando. verdades del mundo. Ah, A mucha gente, eh, aquí en Concha, agarraron una de esa manera, ah, brujas de allá. No, Y en hombre. Saltillo también y en otras comunidades, pero esas personas que los agarran tienen que saberse el rezo al revés del derecho, pero sin interrupciones. En cada oración hay que echar un nudo. Y se va acercando la bruja, se va acercando hasta que ya la tienen cerquita, entonces cuando la agarran. Y así ha pasado varias veces. ah, Hay pláticas muy reales de que dicen, gente que podría decirse que de respeto y que de creíbles, que gente antigua, señores, nosotros agarramos una bruja. Y nos platicaban que eran unas mujeres, no, pues era una señora, y no, suéltenme por favor. Pero ellos la agarraron nomás para probar que sí las podían Sí, agarrar y bueno. quién era la bruja, porque ya después las conocían. ah, Y las mismas mujeres decían, no, yo sé quién es la bruja, porque ellas también eran. sí, pues entonces, Entonces todo ese rollo son relatos que forman nuestra cultura. exacto. Relatos, costumbres, leyendas, la vida cotidiana de un pueblo, eso es lo que forma la cultura. Estas cosas que tenemos aquí es parte de la cultura. Oiga, y aquí en Concepción del Oro también existen así como curanderos, porque todo eso va también con las tradiciones Todo de eso va- las curas que se todo eso hacían va- a la gente y Sí. hacían oraciones. Porque hay gente que son curanderos y hay gentes que son hechiceros, que, que tienen pacto con el demonio. Y hay otros que son curanderos, que son sobanderos y que lo curan de alguna enfermedad con algunas hierbas medicinales. Ese es otro tipo de curanderos. Pero hay los que se dicen brujos. Sí. Las mujeres que dicen hechiceras, que hacen un daño. Por ejemplo, dicen, no, yo vengo y te hago dime a quién. O va una persona y ¿sabes qué? Quiero que me hagas un trabajo para esta persona. Ya sea para hacerle un mal, o para amarrárselo como novio o como novia, o para Unos perjudicar. sortilegios. Y también. Y eso existe, eso existe. Y también. Porque era común oír antes que decían, no, vea que te curen de susto. ¿De susto? O de espanto. Entonces iban con gente. Eso es muy común también en las personas. Un tío mío que hace poco también estaba muy enfermo. Luego le recomendaban que fuera con cierta persona que lo curara. Y lo curó de espanto y se recuperó. Lo que me llama la atención y nunca he sabido a qué se debe, es que, por ejemplo, antes decían, no, esta es una barrida, pero las barridas las hacen con pirul. Con pirul. ¿Pero por qué el pirul? El pirul, porque el pirul, desde siempre, como tradición en los curanderos, el pirul siempre lo utilizaban para hacerlas limpias a las personas que estaban asustadas o las que tenían algo mal. ¿Pero El tendría pirul- alguna propiedad el pirul? El pirul, porque son dos tipos de pirul, el pirul hembra y el pirul macho. El que hay que utilizar es el pirul macho. Pirul. Entonces, todos los curanderos y inclusive las personas comunes y corrientes ya conocen el pirul y no, hombre, todo una barriga con el pirul y cosas que alivianan. ¿Cuál es el pirul bueno? El que no tiene bolitas, Ese es el macho. ese es el macho. Y el hembra es el que tiene pues tiene. Vos te deberías el relleno. Yo porque yo no, así lo sacar de relajo, yo con eso de los barriles con pirul. Muy seguido a veces donde hacen cruce el camino, Aquí, abajo. allí hay montoncitos de pirul que amanecen allí. Dicen, no, hay un barril, no hay. Y si no lo pisas porque levantas el mal, levantas la enfermedad. Si uno, así es la creencia. Si tú vas ahí, ya ves que un montón de pirul que tiraron allí. Los tiraron allí porque en eso hicieron un trabajo. se fue toda la Entonces, mano. no lo puede pisar uno porque lo pisa uno, supuestamente Lo adquieres. lo adquiere la enfermedad. Sí, Aunque una limpia no es más un día, son varios días, en viernes o en martes creo. Son 2 días de la semana que son los indicados para ver ese tipo de limpias. es por día. Sí,
Porque muchas veces se refieren a la luna, güey. Pero en este caso no, es No, el en día. ese caso. El día. Que la luna llena, que la luna... ¿Y usted por qué no se dedica a hacer curaciones así de...? Yo quiero hacer limpias también, pero del bolsillo, a ver quién se dijo. ¿Por qué no le damos una limpia? No, güey, que una limpia. Pues que Le damos una limpia. ahorita es de lo que se trata, así como las húngaras. Sí. No, sí, sí. Hay mucha gente charlatana que a eso se dedica. Sí, que en realidad no arregla nada, no cura nada, nomás te... Por eso le digo a usted... No, pero fíjate que yo creo que, así como esto, porque ¿por qué no se dedica a así? No es necesario tener muchos poderes así de... Bueno, tiene que bueno, pero la influencia de una persona positiva, de una persona, pues, que infunde esperanza, confianza, todo eso, ayuda mucho a las personas. Eso, Ayuda. Más que todo es la autoestima, lo que uno proyecta lo que y dice, no sabes qué, te proporciona. va a ir bien, mira, haz esto y el otro y te va a ir muy bien. Sí. En cambio, si le digo, ¿sabes qué? Dicen que hicieron un trabajo que te va a ver, los subestima uno, Sí. ya, fuera. Este ya Sí, me dijo sí, que sí. me vas. Al Y revés. el amor por algo me lo dice, algo de saber. Hay mucha gente que se sugestiona. No, así- se me así- fácil. así Es está, más, si simplemente estás platicando, si es de noche y estás platicando de espantos, ya no Eso quieres sí. salir. Sí, exactamente. Y en realidad, digo, pues son pláticas, ¿verdad? Nada más. Dicen que el caballo, conoce el caballo, ¿verdad? Sí, sí, conozco. Dicen que ahí en la mina le decían, él se sugestionaba mucho. Ay, que andaba muy contento, chifle, Sí, cante, cante, cante. cante. Le decían, ay, caballo, andas mal, no, te ves muy amarillo. No ando bien, no, dice que de ratillo los acaban desmayados. Pero de la sugestión. Sí, no, aunque andes bien, Eh, te agüitan, dices, y a lo Sí, mejor no, ya- ya. Es una sugestión. Sí. Pero esto, para las curaciones, es muy importante conocer las hierbas medicinales y las propiedades de cada cosa, ¿verdad? Inclusive que los cuarzos también son propiedades sí. curativas, eso les dan energía, así que con eso los limpian como con el huevo también de la gallina, ¿verdad? Y que si se revienta el huevo es por la enfermedad, no, se reventó, pero es que a propósito le aplanan luego es la enfermedad que tenías, o que en la panza, de los empachados también, ¿verdad? Así, con un huevo. Y hay veces que se revientan el huevo, pero como te digo, a lo mejor a propósito el curandero se lo reviente. Pero eso que decía de los metales y todo eso de los plata, bueno, yo no estoy seguro, pero por ejemplo uno de los metales que es más, bueno, siempre desde la historia es el oro. Pero estaba yo viendo un programa hace tiempo de televisión que según esto el oro, creo, es un mineral que no se produce en la tierra, que llegó al espacio. del espacio, pero tiene unas propiedades muy, pues las propiedades que tiene el oro de Especial. conocidas, Hay ¿no? propiedades del universo. Todo eso. Igual que esto cayó del universo. Volviéndolo al mineral. Sí. Aquí en Concha del Oro, se formó por la caída de un gran meteorito. Lo han platicado y lo han demostrado.